Saludos a todos y todas. Muchas gracias por ver nuestro segundo capítulo de este ciclo de videos sobre autocuidado y salud mental, desarrollado por el Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Como en el video anterior nos acompaña Andrea Oces. Andrea, ¿cómo estás? Hola Hugo, muy bien. Qué Aquí bueno. contenta de seguir con nuestro ciclo de entrevistas. Sí, este ciclo que comenzó ayer, bueno, decimos ayer porque fue cuando lo grabamos, en el primer video, en el cual abordamos qué significa este concepto de salud mental y autocuidado y, y cuál es la relevancia que tiene para nuestro bienestar, valga la redundancia, para nuestro bien, para también el bien de nuestra familia y cómo de una u otra forma afecta el trabajo que nosotros realizamos como académico o académica de la facultad, en la universidad, y además de una u otra forma repercute en nuestra vida diaria, ¿cierto? Vimos que no es posible compaginar que yo esté en un bienestar familiar, pero y el bienestar del trabajo esté totalmente desligado de eso. O sea, estamos súper Exacto. conectados con una especie de sistema. Ujú. En el día de hoy, en este segundo video, más que en el día de hoy, queremos abordar, a partir de lo que conversamos en la sesión anterior, es de qué forma me puedo dar cuenta de que efectivamente mi salud mental está en riesgo. O sea, de qué forma o con cuáles señales me puedo dar cuenta de en qué estado me encuentro en este momento. ¿Ya? Y ahí vamos directamente a la primera pregunta, Andrea. Ujú. Yo, o una académica, un académico de la universidad, ¿cómo se puede dar cuenta de que hay un problema? Ya, muy buena pregunta. ¿Cómo me puedo dar cuenta que hay un problema? Bueno, primero es importante detectar como ciertos síntomas o alarmas, ¿cierto? Que están relacionados con cualquier situación, circunstancia, reacción quizá, que esté provocando una disrupción en el funcionamiento cotidiano de mi día a día, ¿no? Esto puede ser, no sé, por ejemplo, o puede verse traducido en irritabilidad, sentimiento de, no sé, la habilidad emocional, como que un día estoy bien, otro día no muy bien, o el mismo día tengo cambio como bruscamente Mm, de emociones, ¿cierto? Un cambio brusco de emociones, trastorno del sueño, frustración, irritabilidad, y que de alguna forma este fenómeno esté interrumpiendo el funcionamiento como cotidiano, ¿no? Que hay una disrupción en eso. Y uno lo percibe en la relación con otros, a veces en tu trabajo, ¿cierto? La tensión, la falta de concentración. ujú. Por lo tanto, cualquier como, digo, síntoma o señal más bien que de alguna forma produzca una disrupción. Yo creo que eso es como bien importante. Nosotros funcionamos de alguna manera dentro como de un rango, de un equilibrio en donde manejamos ciertas circunstancias, pero cuando ya ese manejo se escapa un poco de nuestras manos, creo que es momento de estar alerta y uno dice como, bueno, algo está ocurriendo. Y es interesante porque tú ocupas el concepto de esta disrupción, ya estos Ujú. cambios bruscos también de estados de ánimo, problemas del sueño, y, y no sé si tú has visto que estos cambios, todos estos problemas, eh, se producen de forma repentina o son un proceso que se va desarrollando, por ejemplo, a lo largo de 3, 4, 5 meses, de entre los que hemos vivido ya como proceso de docencia en pandemia. Mm. Yo creo que siempre es un proceso. Lo que Ujú, pasa es que la diferencia es que muchas veces no nos percatamos durante el proceso y percibimos cuando ya el síntoma o la señal es muy brusca, es como que de alguna forma tendemos como a hacerle el quite a eso, estamos tan en piloto automático que muchas veces ujú. no percibimos. Pero siempre sin duda es un proceso, siempre hay señales. Lo que pasa es que la pregunta estaría como, ¿estoy atenta o atento a las señales previas ante quizá el gran síntoma o la crisis o el trastorno o la problemática que ya en el fondo es como Mm, imposible no sentirla, no vivirla, ¿no? ya. Y No en sé, creo que ese, pasa eso.
Y en ese sentido, en ese darse cuenta de las señales, ¿qué rol tiene, por ejemplo, la familia, el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos? No, es un buen, pueden ser una buena red, como lo comentábamos en el video anterior, una buena red para darnos cuenta de estas señales. Absolutamente. O sea, yo creo que en alguna forma ellos te dan como un feedback, ¿no? Ujú, Como, oye, no sé, de repente la familia está ahí más irritable o no se puede conversar contigo, o yo creo que son un buen espejo, o sea, de todas maneras cumplen un rol fundamental. Lo importante también es escuchar esa retroalimentación mm, y de pronto decir, como, ¿sabes que sí? Ando súper irritable y no sé por qué. O de repente señales que uno no es capaz de darse cuenta por uno mismo y creo que ellos también cumplen un rol bien espejo. mm, Entonces también importante escuchar también qué es lo que te dicen, o a veces incluso los mismos estudiantes, ¿ah? A veces en la sala como, oiga, profe, muchas veces pasa también, que ellos mm, también te dan como un feedback, y de pronto está bueno también recibir ese comentario eh, y ese feedback en el fondo. mm, Creo que siempre es sí. positivo. Y, y en ese darse cuenta de lo que me pasa, Ujú. ¿cómo? Porque una cosa yo puedo decir, sabes que me pasa algo, pero no sé qué es. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer para saber qué es lo que es? ¿Qué podemos hacer para saber qué es lo que es? Bueno, yo creo que observarnos y de comprender lo que me está pasando. O sea, creo que desde observar, desde poder comunicarlo, desde poder conversarlo, desde aceptarlo Ujú, también. Eh, Creo que muchas veces también nos pasa que como que tratamos de negar lo que nos pasa, entonces creo que primer paso, mirarlo, aceptarlo, tratar de comprender también, porque muchas veces no comprendemos lo que nos está pasando y en ese comprender también compartirlo, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho cuando uno lo conversa, cuando uno lleva como el mundo interno al lenguaje y al mm, compartir, eh, hay mayor entendimiento, o mm, sea, se pueden comprender las cosas de otra manera. Entonces creo que eso también es un proceso de poder como entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? mm. ¿Por qué me pasa? ¿Para qué me pasa? Etcétera. Creo hay que detenerse y darse el tiempo para poder hacer eso. Sí, sí, yo creo que en eso, lo que tú comentabas ayer, el tema de las redes, puede ser muy útil cuando, por ejemplo, a ti te pasan cosas cuando estás en clase, ya que a veces es difícil explicarlo, por ejemplo, a personas de tu casa que pueden tener otros trabajos distintos al tuyo y que no tienen esa vivencia que tú estás experimentando en ese momento de que las pantallas están apagadas, de que no Claro. recibes conversación con los estudiantes. Entonces, esa red de profesores puede ser una buena idea o una buena instancia para poner en común esas cosas que nos están afectando cuando tenemos la docencia. Eh, Absolutamente. mm, O sea, lo que hablábamos, compartir experiencias comunes. En ese mm, sentido, estamos compartiendo un contexto. Por lo tanto, probablemente mis vivencias van a ser muy similares también a las tuyas. mm, O no, o se retroalimenten, o de pronto tú me compartes algo en lo que yo no lo tenía o lo tenía invisibilizado, y de pronto cuando lo escucho es como, oye, sí, también me pasa. mm. Por eso lo importante también de compartir experiencias comunes. Sí, Creo que eso es sí. potente. Sí, pues, en ese sentido, ayer también nos conversaba de todo este proceso de adaptación, ¿ya? Y Ujú. que hay, obviamente, tienen que haber estas, digamos, pequeñas crisis, pequeños problemas dentro de los procesos de adaptación, eh, pero algunos pueden ser algunos problemas que podemos experimentar en un momento, pero que basta con experimentarlo, vivirlo un momento y ya te puedes, digamos, desenvolver con cierta normalidad. Pero hay otros que quizás pueden ser más peligrosos, ¿ya? Que pueden Ujú. ser más complejos y que pueden desencadenar situaciones que tienen la potencialidad de ser emocionalmente muy fuertes. Y en ese sentido, ¿cómo podemos diferenciar aquello que es normal dentro de la adaptación de lo que puede ser más peligroso para nuestra docencia? O para nuestro trabajo o nuestra salud mental, quiero decir. Bueno, primero saber que los procesos adaptativos, Mm, bueno, es un proceso, ¿sí? mm, Y básicamente está súper ligado a experiencias de aprendizaje,
en relación a tus experiencias vitales, ¿cierto? A cómo has ido como aprendiendo a adaptarte, básicamente. Es un proceso de aprendizaje. Mm, Y cumple dos funciones que obviamente es poder adaptarme y poder integrar esa experiencia como parte de mi vivencia, ¿no? Un proceso de integración. Cuando tú hablas como la palabra normal, creo que, o quizás no normal, pero no nocivo, es cuando este proceso de adaptación de alguna forma se adquiere de manera paulatina, ¿sí? No hay un impacto nocivo, no requiere de un súper mega esfuerzo que, por ejemplo, implique sufrimiento, desgaste, o que en el fondo esta relación entre la demanda que exige este estímulo o este nuevo ambiente, ¿cierto? Sobrepase mis posibilidades de recurso, mis posibilidades de respuesta, porque ahí estaríamos también bajo una situación súper estresante. Entonces creo que eso también hay que evaluarlo. O sea, evidentemente el proceso de adaptación requiere de energía, requiere de recursos, requiere de nuevas posibilidades y de explorar, absolutamente. Pero también tiene que ser un proceso ameno, paulatino. Creo que cuando el impacto es nocivo, y un poco lo que te comentaba, o sea, implica, está asociado como a algo, a una vivencia negativa, ujú. hay que evaluar ahí hasta qué punto estamos adaptándonos a un proceso, o sea, o está siendo un sufrimiento. Mm, sí. Y tú te mencionas un concepto que es recurso. Sí. ¿Qué recurso tú podrías comentarnos que quizás podemos tener en nosotros y que no nos damos cuenta que pueden ser útiles para enfrentar estos procesos tan complejos? Bueno, desde los recursos personales, acá la gama es amplia, Mm, pero en el fondo también saber primero también cuáles son mis recursos, o sea, cuáles son mis capacidades, ¿cierto? Cuáles son mis habilidades, en qué me destaco también. Desde, en el fondo, características mías personales, no sé, podríamos hablar de habilidades o competencias transversales, ¿cierto? mm, Y también recursos con los que cuento, o sea, recursos, hablábamos de las redes, ¿cierto? Incluso recursos materiales. Entonces creo que es súper importante constantemente estar como viendo también tu set de recursos y reseteando mm, un poco eso. Porque yo puedo ser muy hábil para algo y no tanto para otro, pero quizás puedo sopesar con quizás un recurso que tenga a mano disponible. Puede ser una persona, un colega, ¿cierto? Em, bueno, esto que estábamos hablando, incluso de la red, mm, que creo que es súper importante. Incluso cuando estamos hablando de una sintomatología o una experiencia compleja que me ha ocurrido, por ejemplo, dentro del aula o en mi experiencia, bueno, un recurso, por ejemplo, sería acudir a un colega o una persona cercana que fuera, no sé, pues, especialista en el área, mm, por ejemplo. Oye, mira, lo que te acaba de pasar es una crisis de pánico y consiste en efectivamente lo que tú me acabas de mm, decir. Y tiene esta y esta y esta característica. Inmediatamente cuando hay alguien que de alguna manera te retroalimenta o te enseña respecto a ese proceso, bajan los niveles de ansiedad. O sea, hay aprendizaje, ¿no? mm. Entiendo, comprendo lo que me está ocurriendo. Eh, por lo tanto, recursos son amplios y yo creo que así como un tips, partir por visualizar mis propios recursos. Mm, O sea, casi que hacer algo tan básico como el FODA. O sea, bueno, ¿y ya, en qué están? ¿En qué están estas fortalezas? ¿Cuáles mm, son también mis debilidades? Y desde mm. ahí también poder, en el fondo, generar como un plan. Creo que hay que ser bien estratégico en ese sentido. Sí, y es interesante esta idea de hacer un plan en el cual yo pueda también darme cuenta de lo que puedo hacer. Y yo también visualizo que este plan de una u otra forma no solamente aborda estos aspectos de la salud mental, sino que también tendría que abordar, por ejemplo, mi salud física, los hábitos de alimentación, si le descanso, los ejercicios que realizo. Eh, Ujú. ¿Existe algún vínculo entre la salud mental y estos aspectos que podríamos abordar, por ejemplo, en este plan de trabajo que podríamos ir desarrollando? Y que aborde aspectos como la salud mental o el autocuidado más físico, no solamente mental. ¿Existe un vínculo entre estos dos ámbitos?
100%, 200% sí. Ujú. Están sumamente integrados, obviamente la actividad física, los hábitos alimenticios, ¿cierto? Eh, y el bienestar psicológico. Sí, quería como mencionarte algo que también está asociado a esto, pero lo que veníamos hablando, Ya, que en cuanto a procesos de adaptación y también a esta integración de los elementos que me estás comentando, muy, muy, muy importante la gestión emocional. Cuando hablábamos de recursos, y cuando hablo de gestión emocional es cómo yo manejo mis emociones, ¿sí? Cómo soy capaz de detectar cierta emoción, cómo soy mm, capaz de canalizar esa emoción. En los procesos adaptativos las emociones juegan un rol sumamente importante porque son como especies de brújulas. Entonces cuando yo te decía como en el fondo, pucha, si hay un momento en el que yo siento que hay como una disrupción en el transcurso natural o cotidiano de mi vida, es sumamente importante también escuchar y sentir, bueno, qué emoción también hay a la base y mm. poder gestionarla. Entonces, eso no quería que se me pasara porque creo que No, es está re bien. importante. Y tomado con lo que me acabas de mencionar, bueno, súper integrado, o sea, la salud se sabe, ¿cierto? Por estudios, investigaciones, los beneficios de la actividad física, no solamente a niveles neuroquímicos ni físicos, sino que tienen un componente psicológico súper importante, que es que en el fondo, bueno, en el fondo te fortalece o redefine tu autoconcepto, autoestima, autoeficacia, Mm, la sensación de poder cumplir metas, ¿cierto? Cuando uno hace también, bueno, trabajo en equipo, si es que estás también con otras personas, o sea, tiene un sinfín de beneficios a nivel psicológico y a nivel como de autoconcepto súper importante, que fortalecen en el fondo tu autoestima y, y y tu concepto de ti mismo. Por lo tanto, es bien potente, o sea, tiene muchísimos beneficios. Y respecto a la alimentación, súper ligado de la mano. Aquí tiene que ver también, em, yo lo visualizo mucho, hago como la metáfora bueno, nuestro cuerpo es nuestro vehículo, ¿no? Como, por lo tanto, mm, ¿qué benzina o qué combustible con qué lo estamos llenando, básicamente? Y creo que cuando hay conciencia de eso, probablemente cambian nuestros hábitos también. Y es como, y acá yo lo abordo mucho también desde un tema bien autocompasivo, no desde una lástima, porque a veces se tiende a confundir la compasión como con un aspecto medio de lástima, ¿no? mm, Sino más bien de la relación que tengo conmigo mismo. ¿Qué relación tengo conmigo mismo? ¿Cómo me estoy cuidando? Desde la alimentación, desde lo que hablo, desde mis pensamientos, qué es lo que cultivo? Y creo que en ese sentido, la actividad física, la salud mental y los hábitos alimenticios, bueno, son sumamente importantes. Y ahí también plantearnos un desafío de decir, bueno, probemos, probar nuevas cosas. No pasa nada. En el peor de los casos no nos gusta y ya está. Pero sí atrevernos a probar nuevas instancias, a desafiarnos, mm, a probarnos a nosotros mismos, probar nuestras capacidades. Eh, en tiempos de pandemia. A propósito que tenemos ahora mm, mucho más acceso a quizás a otros profesionales, ¿cierto? Ya que muchas cosas se están dando a través de Zoom y de otras mm, plataformas. eh, es interesante el fenómeno. mm, Y yo tengo esa, como, esa visión, ¿no? Una visión más como bien holística respecto a esta relación que tengo conmigo mismo. Creo que parte por ahí. ¿O qué relación estoy teniendo? ¿Y qué relación quiero tener de aquí en adelante conmigo mismo? mm. Y yo creo que esto lo que nos comenta es súper relevante porque en el fondo lo que nos está invitando siempre a tomar conciencia de lo que estoy haciendo, de lo que me pasa, y por tanto, a partir de esa toma de conciencia, hago algo. O sea, Exacto. no solamente las cosas pasan, sino que tengo que hacer algo frente a todo eso. Y no me quería despedir o despedir el video sin hacer una pregunta que, que yo creo que es súper, bueno, quizá creo que es súper inteligente, atingente y creo que me importa más a mí, pero es, en este contexto que estamos, ¿qué es un buen descanso? O sea, ¿qué significa un buen descanso?
cuando una persona está agobiada, tiene muchas clases, tiene que revisar sus trabajos de noche, en el día tiene peticiones de un lado y otro, en ese contexto, qué puede ser un buen descanso eh, para poder lograr este bienestar físico y mental? Ya, vamos a hacer un ejercicio. Yo te voy a devolver la pregunta a ti. Hugo Ya, Tapia, ya. ¿qué es para ti un buen descanso? Ah, muy bien. Sentarme, leer un libro, tranquilo, mientras tomo un café, al menos que sea unos 10 minutos. Una pausa, 10 minutos y después seguir. Por eso todas las mañanas me preparo Perfecto, mi café religiosamente a mano. maravilloso. O sea, en el fondo, bonito porque te hice la pregunta, hago la pregunta Ujú, inversa porque creo que es re interesante lo que ocurre, ¿no? El buen descanso. ¿Qué es un buen descanso? Y un poco lo que hablábamos en el video anterior. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí, o los estándares, ¿no? O la ujú, cantidad, este equilibrio cuando hablamos de las prioridades. Creo que es sumamente personal, creo que es importante saber, conocer qué cosa a mí me hace bien, con qué situaciones, acciones yo disfruto, yo descanso, partiendo por qué es para mí descansar. ¿Es leer un libro? Porque para mí puede ser que chuta, descansar, sigo leyendo, o sea, soy psicóloga, leo todo el tiempo, no quiero leer más, o sí. O sea, partiendo por descubrir qué es para mí descansar, con qué cosas yo descanso, ¿sí? ¿En qué circunstancias? mm, ¿Cuánto tiempo necesito de descanso? Y, y como te decía, es bien personal. Creo que cuando uno eh, logra conocer eso, saber a qué acudir, mi libro, 10 minutitos, mi café, sagrado, o sea, lo transformaste ya en un hábito, que tú respetas ese ritual, quizás ya es como un ritual, mm, ¿no? Se mantiene y te hace bien y lo disfrutas. Es placentero, por lo tanto contribuye a tu bienestar, hay satisfacción. Por lo tanto, ese buen descanso creo que hay que buscarlo, fíjate. En relación a tu pregunta, creo que habría que buscarlo. Habría que cada uno hacerse esa pregunta y tratar de responderla. ¿Qué es para mí un buen descanso? ¿Lo logro? ¿Lo hago? ¿Lo hacía antes de la pandemia? ¿Lo logro mm, en pandemia? mm. ¿Qué falta? ¿O qué no falta? Quizás está perfecto. O sea, al final uno llega con preguntas y se va con más preguntas todavía. Y eso es lo interesante. Eh, bueno, hasta el momento hemos visto todo lo que tú nos comentas de estas señales que debo tomar en cuenta para notar, para hacerme consciente de que algo pasa. Yo tomo como palabra del día, como palabra del video, conciencia. O sea, reconocer lo que Absoluta. pasa y creo que ha sido súper interesante la conversación, nos ha permitido abordar estos aspectos de esta toma de conciencia frente a las señales y frente a lo que puedo hacer para poder mejorar. Y esto nos deja el espacio abierto para que en una próxima sesión podamos abordar específicamente qué cosas puedo hacer, ¿ya? ¿Cómo puedo? Hemos ido esbozando en los dos videos que hemos realizado, pero en la tercera sesión ya vamos a ver en concreto qué cosas podemos hacer para abordar el autocuidado una vez que ya nos hemos dado cuenta de que hay algo que puede estar mal, que puede haber alguna cosita ahí que necesitamos revisar y por eso que le invitamos a que nos vean después en el tercer video en el cual vamos a abordar algunas estrategias, algunas herramientas que podemos desarrollar para poder prevenir y cuidar la salud mental en este periodo. Así que vuelvo a dar las Súper. gracias a Andrea por la jornada Muchas de hoy. gracias a ti, Espero que estés Hugo. muy bien y nos vemos en un próximo video. Saludos, gracias.